Hola, yo sé que aún falta un poco para Navidad, pero decidí adelantarles este video de squishies porque probablemente este sea el último de esta miniserie. Es el tercer video de arreglando squishies y no quisiera aburrirlos decorando tanto squishy. Aunque bueno, si no tienen problema con que suba muchos videos de este tipo, díganmelo y continuamos la serie por lo menos lo que queda del año. Estos son los squishies que tengo, he ido agregando más que me han regalado, y en esta ocasión voy a transformar varios de estos en navideños. El primero que voy a elegir es esta media pelotita. Creo que este tipo de squishies son los más comunes, por eso lo elegí, porque pensé que les podría dar alguna idea de cómo decorar su squishy. Está un poquito roto de la carita y también está un poquito sucio, pero sigue igual de apachurrable. Lo primero que haré es que con pedacitos de esponja de maquillaje voy a intentar tapar los huequitos que tiene. El pegamento que usaré será silicón frío. Me han preguntado que por qué no uso otro tipo de pegamento, y la verdad es que no he encontrado pegamento para telas. Pero si hago la cuarta parte de decorando squishies, les prometo que voy a buscar ese pegamento. En el huequito donde iba el llavero, voy a pegarle un pedacito de listón. Yo sé que este listón no es muy navideño, pero es el único así de delgadito que tenía. Ahora voy a tratar de emparejar todos los huequitos con mi resanador especial, pintura textil blanca. También voy a intentar tapar la carita porque esto no volverá a ser una cara. De seguro ya saben en qué voy a transformar este squishy. Si tú sabes, escríbelo en los comentarios. Ey, pero sin adelantar el video. Ya que se secó esta pintura, pintaré mi squishy de color rojo. Aquí también usé pintura textil. Le di muchísimas capas de pintura porque el squishy como que se comía la pintura y casi ni se le notaba el rojo. Una vez que el squishy tenía el color que yo quería, esperé a que se secara. ¿Ya adivinaron qué estoy haciendo? Es una esferita navideña. Ahora falta decorarla. Para hacerlo utilizaré la temática de suéter navideño. Primero le puse una franja verde en el centro. Después le hice unas líneas con pintura textil blanca. La pintura que viene en estos aplicadores me gusta mucho porque te permite hacer dibujitos. Y en este video me propuse no usar pintura acrílica porque estuve leyendo sus comentarios donde me decían que esa pintura no era buena para los squishies. Aunque los que ya decoré con ese tipo de pintura están bien, no se han descarapelado ni nada. A lo mejor depende de la marca. Le haré unos dibujitos de copo de nieve en la parte inferior de la esfera. Usaré una pintura que es color blanco nacarado, pero cuando se seca queda como plateado. Es una pintura rara. Del otro lado de la esfera le hice puntitos dorados. Por último le puse pegamento con brillitos a algunas partes de la esfera y esperé a que se secara. Así me quedó esta esferita. Me gustó mucho el resultado y a pesar de toda la pintura que le puse, sigue estando apachurrable. Yo no pensaba realmente colgarle esta esferita a mi arbolito hasta que mi mamá me dijo: ¡Qué lindo tu squishy! Ya solo te falta hacer 49 más para nuestro arbolito. No sé si vaya a hacer más esferitas así, pero si me animo, yo les comparto fotos. Vamos a decorar el segundo squishy. Este ustedes me pidieron mucho que lo decorara y qué bueno que lo eligieron porque yo también quería decorarlo. Este squishy está muy bien. Su único problema es que se empezaron a despegar algunas partes como la cabecita y las alitas. No sé por qué son tan frágiles los squishies.
Después de ponerle pegamento, lo sostendré un ratito para que todo quede en su lugar. Este pingüino no sufrirá ningún cambio tan drástico, pero sí le haré un gorrito navideño. Para eso usaré una esponjita de maquillaje. La voy a recortar hasta que parezca un cono. Quiero que sea un gorrito doblado. Le voy a cortar una muesquita para poder doblarlo y pegar esa parte. El gorrito no quedó tan bien recortado, pero no importa porque la pintura textil va a emparejar esto. Voy a pegarle el gorrito a mi pingüino. Se ve curioso porque está más pequeño que su cabeza. Todas las partes en las que puse silicón le voy a poner pintura textil para que quede mejor sellado y emparejar un poquito los bordes. El moñito está un poquito roto, esto también lo voy a arreglar con pintura porque no es algo muy grande. Mientras se seca esto, voy a cortar todos esos bordes feos que tiene mi squishy. Ya que todo está arreglado, viene la parte divertida, pintar mi pingüino. Me gusta el color negro de mi pingüino, así que lo dejaré de ese color. Solamente sí le daré una capa de mi pintura negra para que se vea más brillosito mi squishy, porque el color que tiene está como muy opaco. Ahora le voy a pintar la panza. Esa sí se la voy a cambiar de color. Se la voy a poner de color azul. Me preguntan mucho que si los squishies quedan duros con la pintura, y la respuesta es no, ni siquiera con la pintura acrílica. Lo único que endurece un poco el squishy es el silicón, pero solo en la parte que le pongo, por eso trato de no ponerle mucho. Si tienen más dudas al respecto, escríbanlas en los comentarios y yo trataré de respondérselas. El gorrito se lo voy a pintar rojo. Los gorritos navideños tienen una parte blanca, esta parte se la voy a hacer con más pintura textil, pero le pondré una capa gruesa para que quede como en relieve. El moño bufanda se lo voy a pintar de color blanco. A cada parte le doy 2 o 3 capas de pintura, porque con la primera no quedan bien. El piquito será de color naranja. Para volver la bufanda más navideña, le voy a poner rayas rojas. Por el moño se lo voy a pintar de rojo. Esto es raro porque es una especie de bufanda, pero encima tiene un moño. Este pingüino tendrá los ojitos verdes, pero ahorita solo le voy a pintar la mitad. Ya verán cómo haré los ojitos. En la cabecita quise dibujarle un muérdago. Quién sabe, a lo mejor le da suerte para encontrar una pingüina en Navidad. Creo que mi pingüino es macho por el moñito que tiene. Ahora le pintaré la otra parte de los ojitos con pintura negra. Estoy aprendiendo a dibujar ojitos de diferentes formas para que mis squishies se vean diferentes. Mientras esto se seca, le voy a poner pegamento con brillitos en algunas partes. Creo que la diamantina es muy navideña. Para terminar los ojitos, le voy a poner el brillito con pintura blanca. Por último le voy a pegar un mini pompón al gorrito.
Como no conseguí uno blanco, lo voy a pintar con la pintura textil. Sirve que queda más pegado al gorrito. Finalmente, así quedó este pingüino que ustedes y yo elegimos. Aunque no sufrí un cambio tan drástico, creo que sí se ve muy diferente a como estaba. Ya se ve más llamativo. Ahora voy a decorar el último squishy. Esta fue una idea que ustedes me dieron y me pareció genial. Vamos a transformar un unicornio en reno. Este es mi squishy de unicornio, pero tiene alitas y no quisiera cortarlas. Así que conseguí un voluntario. Este pobrecito unicornio está en muy malas condiciones. Lo que más me gustó de este unicornio es su actitud positiva ante la vida. Vean esa carita feliz. Lo primero que le voy a hacer es reparar su orejita con poquita esponja. Ahora voy a pegar todas las partes que se rompieron. Al principio pensaba quitarle su cuerno, pero después se me ocurrió una idea. Voy a dejarlo como está y lo transformaré en un renocornio. Para que sea un reno necesita unas astas. Se las haré con una esponja de maquillaje. La esponja estaba muy gruesa, así que la corté a la mitad y así me salieron dos astas. Las astas las estuve midiendo en mi squishy para recortarlas y que quedaran del tamaño adecuado. Ahora se las voy a pegar. Al principio no quedaban, así que les corté las puntas en diagonal para acomodarlas en las orejas. Es momento de usar mi resanador especial para cubrir todas las partes que pegué, incluyendo las astas. Las astas fue lo más difícil de pintar porque se juntaban con las orejitas y tenía que sujetarlas para que no se pegaran. Además, necesitaban mucha pintura porque no las recorté tan perfectamente. Mi renocornio no puede ser de un color muy café como los demás renos, porque los unicornios son blancos y él es mitad unicornio, así que mezclaré pintura blanca con poquito café y amarillo. Este color me gusta, así que empezaré a pintar mi squishy. Le di varias capas de pintura porque al principio no se cubrían bien las partes verdes del squishy. El cuernito se lo voy a pintar de ese color que les digo que es blanco perlado pero que seca como plata. Las pezuñas se las voy a poner de color café. Las astas se las voy a pintar de color dorado porque es mitad mágico y creo que eso le va a dar como ese toque mágico. En el caso de mi renocornio, no solo su cuerno es especial, también sus astas. Oigan, ¿alguna vez habían visto una cruza así en squishies? Creo que mi renocornio es el primero en su especie.
La mitad de las orejitas va a ir pintado de color rosita. Creo que le falta como algo más navideño. Le voy a poner una línea roja en el cuerno para que parezca de esos caramelos navideños. Es momento de dibujar su hociquito. No sabía si pintarle la nariz como Rodolfo el Reno porque pensé que sería demasiado, pero finalmente decidí sí hacerlo porque estos son squishies inspirados en Navidad y no hay nada más navideño que Rodolfo el Reno. Los ojitos se los voy a pintar azules. Mientras se secan los ojitos, le dibujaré un collar para ocultar un poco la parte que quedó cuando lo reparé. Voy a intentar dibujarle un cascabel a este collar. Por último pondré los detalles de los ojitos y del cascabel. También le puse chapetitos. Listo, así quedó este renocornio. Es una especie rara. Su papá es Rodolfo el Reno y su mamá es un unicornio. Este squishy fue mi favorito porque al principio no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero finalmente sí lo logré y cumplí el reto que ustedes me pusieron. ¿Cuál de estos 3 squishies fue su favorito? Si tienen más retos como este para mí, escríbanlos en los comentarios o denle like a los comentarios que tengan ideas que a ustedes les gusten. También no se olviden de darle me gusta a este video, así sabré que quieren que continúe con esto de decorando squishies. Le mando saluditos a Katia Castañeda 754, Arlink Álvarez, Dominique 4313, Melanie Carri Roble, Cecilia Tames Morales, Juli Poloni, Barcualina, Cookie Kawaii, Cetina Daniela, Cia Cyrus 003, Keki 20, Daniela 03179, 07 Yasmín Estrada, Sorangelis Márquez y a Yuridia Vanessa 30. Bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. ¡Adiós!